El día de hoy vamos a conversar con el doctor Hernando Ceballos, ex ministro de Salud y coordinador del Movimiento por la Unidad de los Pueblos. ¿Cómo está, doctor Ceballos? Buenos días. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes y con los amigos de Nativa, por supuesto. Muy bien. En principio, un tema que se hizo, digamos, eco a otros medios de comunicación, el informe de Panorama en relación a un cuestionamiento al ministro de Salud, César Vázquez, aportes de campaña el 2022 y esos que aportaron han conseguido trabajo en el Estado e incluso en el propio Ministerio de Salud. Bueno, yo quisiera decirle que ojalá que eso no sea cierto, ¿no? Pero Contraloría debe investigarlo y a fondo. ¿Por qué? Claro, es notoria la cantidad de gente que ingresa al Ministerio de Salud y no siempre por meritocracia. Así que ojalá que se investigue y lo que esperamos es que no se encuentren irregularidades, porque de encontrarse, la verdad que Dina Boluarte tendría que tomar medidas muy radicales. Y creo que no solamente contra el ministro de Salud, ¿no? Sino contra otros ministros que también están denunciados por causas muy serias, ¿no? El otro asunto, al margen de esto que salió en Panorama, es, y trae cola de hace semanas, dicen que en agosto la situación puede empeorar, es el desabastecimiento de medicamentos. ¿Qué diría usted a todo eso? Esto es una muestra de que la verdad en la lucha por que la población acceda al derecho a la salud estamos lejísimos y cada vez más lejos, cada vez peor. No hay derecho a la salud si la gente no puede ir y comprar un medicamento, ¿no? Porque la gente no tiene recursos, no tiene plata, entonces el Estado debe garantizárselos. Pero resulta que en el 40, en el 50% de los casos, la gente que se atiende en el establecimiento no accede a este medicamento dentro del establecimiento de salud y tiene que comprarlo afuera. Este desabastecimiento, donde hay informes periodísticos de que Senares no ha invertido el presupuesto en la compra de medicamentos, sino en pagar deudas, o la decisión del ministro de Salud de enviarle dinero a los gobiernos regionales para compras menudas, ¿no? Muestra una total descoordinación e improvisación en el sector salud en el tema de medicamentos, ¿no? Primero porque lo que hace el ministro no es legal y en segundo lugar porque no es la manera como garantizamos el abastecimiento. Pero además está claro que no hay seriedad en el manejo de la salud cuando Senares, que es la organización dentro del Ministerio de Salud que se encarga de las compras y de administrar los medicamentos, ha tenido en poco más de un año hasta 7 directores. Estos directores entran con sus asesores, con sus equipos. Imagínense usted cómo se puede planificar, cómo se puede atender las demandas de distintas partes del país con ese nivel de discontinuidad, ¿no? De improvisación en Senares. Realmente lamentable, ¿no? Solamente se puede entender que estos funcionarios sigan en sus cargos por su lealtad a la presidenta Dina Boluarte y por su afiliación al partido político Alianza para el Progreso. No hay otra razón, porque de verdad es vergonzoso este tema y afecta la salud y la vida de millones de peruanos. Muy bien. He escuchado a algunos profesionales de gremios de la salud sostener que mejor era como antes de que existiera Senares, que supuestamente los presupuestos para la compra de medicamentos iba a los hospitales. Explíquenos ese detalle, de repente no lo dijeron claramente. No, hay un problema de fondo. Primero es en entender que el tema de medicamentos es clave y que no tenemos soberanía en medicamentos en nuestro país. El Perú no produce ni siquiera un paracetamol, ¿no? Como Estado, ¿no? El Estado peruano tiene que estar supeditado a los intereses de mercado que nos ajustan los precios y al abastecimiento internacional. Son laboratorios privados. Claro, el Estado peruano no se ha preocupado nunca en tener un programa de fabricación de medicamentos, pero además la desorganización. ¿Eso es necesario? ¿No basta con tener un buen regulador de los laboratorios privados? Yo creo que no basta, porque la salud no puede estar sujeta a los movimientos del mercado, porque tenemos una emergencia como pasó por ejemplo con el COVID-19 y el mercado pues hizo lo que le dio la gana con la población, le cobraba lo que la gente no podía pagar y el Estado
era impasible frente a eso. Primero porque la Constitución limita la intervención del Estado, no solo en salud, pero además porque ellos hacen un abuso de dominio, ¿no? En muchas áreas. Entonces, lo que necesitamos además sí es un nivel de ordenamiento del Estado en el tema de medicamentos como en otras áreas. Aquí no sabemos qué medicamento tiene el hospital que queda a la vuelta de la esquina, porque no hay una interconexión, es gravísimo, pero no hay una interconexión para saber cómo está nuestro nivel de abastecimiento. ¿Usted ha sido ministro de Salud? ¿Eso ha sido siempre así? Sí, de alguna manera nosotros cuando salimos del Ministerio de Salud habíamos dejado una historia clínica electrónica para todo el país. Porque, por ejemplo, la Seguridad Social sí tiene una historia clínica electrónica. Esta historia clínica sirve no solo para que los establecimientos sepamos a dónde referir un paciente, qué tiene el paciente y no tengamos que repetirle estudios, sino además nos permite mapear cómo están en abastecimientos de equipos y medicamentos distintos establecimientos del país. El Ministerio no lo tiene. Por eso se había firmado, y ya estaba prácticamente en marcha, un acuerdo con la Seguridad Social para poder diseñar un plan que nos permita conocer con anticipación nuestras necesidades en medicamentos en cualquier parte del país. Senares tiene la ventaja de poder hacer compras centralizadas en volúmenes altos, cosas que no lo tienen algunos gobiernos regionales o establecimientos, como decía el ministro, que lo hagan, porque eso, al contrario, eso facilita la corrupción. Lo que pasa es que debemos tener un sistema suficientemente organizado para una distribución de los medicamentos adecuada. Algunos se podrán comprar a nivel regional a través de acuerdos de nivel central y otros compras se tendrán que resolver en el nivel central. Nada de eso existe. Es orden y gestión. Es orden, gestión y recursos para poder implementar las medidas necesarias para que el Perú tenga un grado de soberanía también en medicamentos. Mire usted, cuando vino la pandemia, el Perú no tenía capacidad técnica ni siquiera para envasar las vacunas en el COVID-19, mientras Cuba fabricaba 3 tipos ya de vacunas y las distribuía casi a un precio casi gratuito en varios países del Asia y el África. El Perú tenía que pagar cifras exorbitantes por las vacunas y hacer cola para que lleguen las vacunas al Perú, porque se privilegiaba a los países grandes, ¿no? Ese nivel de dependencia tenemos. Ni hablar de lo que pasó con el oxígeno, que además había una norma que impedía que oxígenos de concentración adecuada, pero que no le habían puesto un techo de concentración, no podía acceder el Perú. Entonces, además de medidas que fueron no solo inadecuadas, sino además que estaban muy cerca del negociado con el cual se manejaba la salud, nos afectaba, porque tenemos un país que invierte 0.01 de su presupuesto en investigación. Entonces, mientras no entendamos que necesitamos mirar la perspectiva de la salud como un derecho e invertir para eso, la gente va a seguir sufriendo. Muy bien, termino con esto respecto de la salud. El primer nivel de atención quedó demostrado durante la pandemia, pues que su ausencia era también terrible respecto de cómo atender a la gente. ¿Se ha superado este problema del primer nivel de atención? ¿Cómo estamos sobre ese asunto específico en el Perú? Yo creo que se ha empeorado. Primero porque si hay desabastecimiento, los primeros afectados son los del primer nivel de atención. Pero además se perdió una gran oportunidad. Nosotros teníamos cerca de 58.000 trabajadores CAS-COVID durante la pandemia, de los cuales los últimos 10.000 los contratamos durante mi gestión. Ahora, esa cantidad de profesionales y trabajadores debió estructurarse un plan para fortalecer los establecimientos de primer nivel de atención y descentralizar. Para eso habría que mantener las remuneraciones, darle facilidades de capacitación, de equipamiento, para que la gente pueda desplazarse al interior. No se hizo nada de eso. De hecho, hasta ahora, esos trabajadores, a los cuales, por suerte, gracias a sus movilizaciones y a su lucha, lograron ser un casi indeterminado, así que no los voten, no los pongan de patitas en la calle, están luchando por ser nombrados. ¿Y por qué no son nombrados? Por una decisión política, porque no es un tema financiero, ¿no?
Pero está la concepción en muchos funcionarios, incluyendo al ministro de Salud, que no ha resuelto el tema de medicamentos ni el tema del dengue, y ha llenado el Ministerio de Salud de amigos, cree que teniendo trabajadores que realizan la misma función, pero con distintos regímenes laborales, van a trabajar mejor, cosa que es todo lo contrario, porque eso favorece el clientelismo, rompe la meritocracia y sobre todo descuida un elemento que es fundamental en salud pública, que es la mística, el sentirse bien tratados los trabajadores de salud, ¿no? Y eso no lo están haciendo en el ministerio. Ojalá que ahora el ministro tome decisiones en el tema presupuestal para que los trabajadores ex-COVID puedan ser nombrados, y los demás CAS que tenemos también en salud y en la administración pública, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema. Hay 30 partidos hasta ahora, me parece, van a aumentar después seguramente, inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones para participar en el proceso electoral del 2026. Y hay algunos otros que están, digamos, a puertas de inscribirse, y uno de ellos es un grupo político de izquierda en el que usted es nuevo militante, ¿es así? Sí, bueno, nosotros estamos en el grupo de partidos políticos que esperamos inscribirnos en un par de meses, ¿no? Que es el Movimiento por la Unidad de los Pueblos. Lo que pasa es que empezamos a ver el tema de la inscripción electoral hace poquitos meses, entonces estamos en ese camino, ¿no? Con mucha fuerza, y seguramente en 2 meses van a tener ustedes novedades que el MUP ya se inscribió. Pero como salió este dispositivo... Ese es el Movimiento por la Unidad de los Pueblos, que ese es el que usted representa. Sí, y que estamos con un grupo de... Va a decir, usted es el dueño, no. Lamentablemente es una figura que se ve, pero en la práctica la idea es no hacer eso. Es que justamente el MUP, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos, sale frente a esa realidad, que la política se ha convertido en un negocio, tiene nombres. La señora Fujimori ahora dice que su papá va a ser el candidato, acá no se consulta ni sus bases, ni sus militantes deciden, ¿no? Supongo que habrá consultado con las grandes empresas corruptas que han financiado sus campañas, ¿no? Pero como salió el dispositivo que hasta el 12 de julio las personas, los ciudadanos que no estén inscritos en un partido a portas ya, o sea que han presentado toda la documentación al Jurado Nacional de Elecciones o ya les dio el certificado el jurado, los que no están en esa condición no van a poder postular al Congreso ni a ninguna plancha presidencial. Esto es, la verdad, lamentable, porque todavía faltan más de 2 años. Entonces, ¿se sintieron ustedes obligados para participar en este grupo? Exactamente, llegamos a un acuerdo con Adelante Pueblo Unido, APU, que levanta banderas que nosotros coincidimos, como la libertad del presidente Pedro Castillo. Muy bien. Adelante Pueblo Unido es un grupo que está ya por ingresar al grupo de inscritos ante el jurado. El suyo todavía tiene un trámite un poquito más largo. Así es, exactamente. Adelante Pueblo Unido ya presentó toda la documentación y está esperando, ya fue aceptada, ya pasó el análisis preliminar de ingreso, se aceptó su ingreso y se está esperando que culmine el proceso de revisión para que oficialmente ya sea reconocido. ¿Quiénes son los líderes de APU, por favor? Primero, como está pasando en el movimiento que nosotros tenemos, son dirigentes jóvenes, ¿no? Eso tiene una ventaja, que por lo menos sabemos quiénes son y que no tienen, digamos, denuncias, cosas graves, ¿no? Y hay jóvenes que no son conocidos por la gente, pero que están ahí luchando por derechos, por cambiar este país. Hay algunas figuras que son conocidas, como Marco Torres, ¿no? Que es un ingeniero familiar de Aníbal Torres, hijo de Aníbal Torres, ¿no? La socióloga Anaí Durán, que fue ministra de la Mujer, que ha escrito algunos libros en relación con lo que pasó el 7 de diciembre, luego del golpe a Pedro Castillo, y también todo este proceso de la ilegal prisión a Pedro Castillo, y con los cuales también compartimos programáticamente la necesidad de cambios profundos, estructurales, de una nueva constitución para el país, de una política impositiva y de lucha por reformas en salud, en educación, en el agro, por un trabajo digno, como tenemos un programa absolutamente radical y comprometido con cambios en nuestro país. ¿Allí también acaso el candidato natural es el doctor Aníbal Torres o no necesariamente? Eso se decidirá en su momento. Aníbal Torres, por supuesto, es muy cercano al movimiento, ¿no?
de alguna manera inspira a un grupo de jóvenes por su ardorosa defensa del profesor Pedro Castillo, que es reconocida además por sus aptitudes académicas y su profesor universitario muy reconocido. Entiendo que usted también tiene aspiraciones presidenciales. No, no es el tema. A mí el tema de los cargos, le digo con toda franqueza, a mí ese no es un tema central. Además, ese es un tema que se discutirá en su momento. Ahora nadie está discutiendo candidaturas, por lo menos en APU, en el Partido Adelante por los Pueblos, Adelante Pueblo Unido, pero sí afianzar liderazgos, que es lo que nos interesa y que necesitamos en mayor cantidad en el país. A propósito de eso, son 30 actualmente y parece que van a ser 35 o más ya de cara al proceso del 2026. Entiendo que ustedes están en la idea de hacer alianzas o frentes. Por supuesto, ¿no? O sea, nosotros queremos impulsar una alianza de todos los sectores que tienen un grado de sensibilidad y ven la política de manera honesta, decente, pero además con compromisos firmes para cambiar este país y además mantener esa indignación que es tan importante, porque no podemos permitir que millones de peruanos coman una sola vez al día, ¿no? Estas cosas tienen que cambiar radicalmente. Termino con esto. El señor Alberto Fujimori, ya su hija lo ha señalado este fin de semana, será candidato presidencial. ¿Qué impresión tiene usted? Yo siento vergüenza ajena, la verdad, que una persona que la verdad ahora lo ha liberado por una decisión política, pero tiene sentencias por crímenes de lesa humanidad. Entonces, él ha sido cómplice, él ha avalado, él ha premiado a gente que ha asesinado a mucha gente en el país. Además está demostrado que le ha robado al país, que tiene una hija que está procesada con gravísimas denuncias. Ahora, simplemente porque tiene cobertura en algunos medios, que además muchos son financiados por grupos empresariales, aparezca muy fresco de hueso diciendo yo voy a ser candidato a través de lo que ha señalado su hija, ¿no? Cuando según la ley él está impedido, porque según la legislación peruana no puede él postular, salvo que, y ya lo anunciaron en la legislatura anterior, modifique este Congreso de delincuentes, en su gran mayoría, modifiquen la Constitución, las normas para permitir que Fujimori pueda postular. Igual va a perder las elecciones, él o su hija. A mí yo no tengo la menor duda, sería la cuarta vez que pierda, ¿no? Ya el pueblo peruano ha ido generando anticuerpos, no solo contra Keiko Fujimori, sino además cada vez sabe con más claridad que esto solo se resuelve con cambios estructurales profundos y no con tupper, no con dádivas, ¿no? Mientras destruyen los derechos del ciudadano peruano. Muy bien. Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias. A ustedes. Ha sido el doctor Hernando Ceballos. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.